Ok, bueno, nuevamente buenos días, muchas gracias por estar acá. Recibo un afectuoso saludo en nombre de la organización, que son la Fundación Ciencias para la Cannabis, Cultivo de Concepción y Bloque de Ciencias, Vocalía de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Concepción. Muchas gracias también en general a nuestro huésped, ¿no es cierto?, que nos viene aquí repergado, a la Universidad del Biobío. Me pidieron que diera las palabras al inicio y en nombre del director de la Fundación, que es José, y nada más que agradecerles nuevamente su presencia acá, invitarlos a que ojalá sea un espacio de discusión en lo cual se animen a hacer preguntas, en el cual tengan deseo de querer conversar. Lo que nosotros buscamos con esto es un poco llevar una visión, ¿no es cierto?, en este caso que tiene que ver con el uso médico, y con varias visiones dentro de esta visión, ¿no es cierto?, y que van a ser las personas que nos van hoy día a dar las charlas. Personalmente hablando estoy muy contento de hacer este tipo de eventos, ojalá se pudieran hacer más, y vamos adelante. Okay. Bueno, el bloque que viene a continuación básicamente consiste en una mesa redonda de discusión en el cual van a exponer en el siguiente orden el doctor Marcelo Molantes, médico internista de la Universidad de La Plata, ¿no es cierto?, especialista en terapias del dolor, ¿no es cierto?, y particularmente hace un tiempo, a esta parte, apoyador, ¿no es cierto?, del uso médico de la cannabis en situaciones bien particulares, en este caso a nivel de la salud pública. Por lo tanto, demos la bienvenida al doctor Molantes. Por favor, recibámoslo con un aplauso. Bueno, buen día a todos, es un placer, gracias por estar acá. Y bueno, primero agradecer a las autoridades organizadoras de este interesante evento. Es un placer para mí estar en su país. La verdad que Chile me ha tratado como a la familia. Agradezco un poco también a la familia de Jime y por supuesto a Fernando, a toda la familia y bueno, gratamente sorprendido por la amabilidad y el talento de los disertantes que me acompañan, que ayer he pasado una tarde fantástica y he aprendido mucho. Así que Sergio y Abelino, muchas gracias. Y bueno, vamos a intentar hacer un enfoque, o por lo menos cómo es la visión argentina de este tema puntual. Así que, un minuto de tiempo. ¿Sí? Bueno. El camino transitado aquí en Argentina, básicamente, con una ley bastante retrasada en cuanto a la regulación, lo tuvimos comenzar, como creo que se comienza siempre, es desde el ámbito educativo, y nos pareció que traer este debate o esta molécula controversial a nuestra facultad seguramente iba a ser un escenario más que adecuado, ¿no?, de salir un poco de los medios para llegar a la facultad, y sí, también de la facultad, posteriormente sí llegar a los medios, pero para intentar un debate, lo que yo lo llamé un debate informado, porque lamentablemente lo que estamos teniendo es un debate desde un concepto muy pro o anti, desde preconceptos y prejuicios de unos con respecto a los otros, y este debate puntual requiere de conocimiento, de capacitación, no solamente de la comunidad médica, sino también de la comunidad en general y por supuesto de los pacientes, quienes van a ser el centro de nuestro trabajo. Así que vamos a ver si esto que... Tenemos un pequeño problema técnico, les pido disculpas. Aquí. Ley de Murphy. Podemos arrancar sin... Sí. No hay problema. Arranco. Bueno, sí. Básicamente, el título de la conferencia dice Uso medicinal de los cannabinoides, problema sanitario o alternativa terapéutica. Un poco es la disyuntiva diaria, ¿no?, cuando nos enfrentamos con una situación, si lo tomamos como un problema o básicamente le buscamos una herramienta de solución. Pero quizás acá la primera gran dificultad es dónde hacemos foco en el problema, o sea, ¿cuál sería el problema? Porque si nosotros ponemos a la herramienta terapéutica, al cannabis medicinal como un problema, creo que estamos incurriendo en un error, porque no creo que sea el problema del cannabis medicinal. Si es lo que quieren llamarse el problema de las drogas, sería una situación totalmente diferente. Y hablar del problema de las drogas usando como ejemplo el cannabis medicinal, creo que es una reducción o una simplificación inadecuada, en la cual incurrimos muchas veces los médicos, la sociedad médica, cuando intenta medicalizar la problemática, o sea, simplificar la problemática como si el problema de las drogas fuera lo mismo que el cannabis medicinal. Son dos situaciones totalmente diferentes. Cuando yo hablo de cannabis medicinal, el problema mío es
el dolor, el sufrimiento de la comunidad, no va a ser el cannabis medicinal. Entonces, creo que poner en su lugar o analizar bien el foco o el problema quizás nos va a permitir hacer un análisis adecuado. O sea, muchas veces esta actitud paternalista o de un modelo hegemónico hemos medicalizado y quizás desde nuestro lugar de poder, del saber, hemos hecho un mal uso de ese poder o de ese saber y intentamos simplificar desde, digamos, los problemas sociales a hacer los problemas médicos. Eso es incurrir en un gran error. Eso significa dejar fuera al gran actor, que es la comunidad social y por supuesto al paciente. O sea, los médicos tenemos, digamos, nuestro rol que es importante, pero no podemos ingresar a un problema tan complejo como es el problema de las drogas simplemente medicalizándolo o hablando simplemente de factores de riesgos y de adictos. Yo creo que ese quizás es nuestro primer gran error. Bueno, estamos... Digo por ahí, que me lo pase, digo que si no se me... Bueno, la introducción un poco la hicimos, o sea, esto, tratar de definir claramente cuál es el problema sanitario y cuál sería la alternativa terapéutica. O sea, acá no vamos a hablar de las drogas como el problema sanitario, aquí el problema sanitario mío va a ser el dolor, y la alternativa terapéutica, como cualquier otra alternativa terapéutica, en este caso va a ser el cannabis medicinal. La próxima. Entonces, teniendo claro que esto que acabamos de decir, que el problema a resolver es el dolor, indudablemente ahí nos encontramos con la primera gran situación de que tenemos una situación multidimensional, un fenómeno bastante complejo, en el cual muchas veces los médicos estamos insuficientemente formados para resolverlo, y no solamente insuficientemente formados, sino cargados muchas veces con prejuicios, los médicos y los pacientes con respecto a algunas sustancias como pueden ser los opiáceos para resolverlos. Estamos siempre muy preocupados por las adicciones y por supuesto no tenemos las regulaciones que nos acompañen para poder resolverlo. Pero bueno, más allá de nuestras dificultades, fíjense lo complejo de este fenómeno. Indudablemente que ayer hablamos un poquito del sociocultural, cuando yo les decía que el dolor que me causaba haber sido subcampeón en la Copa América, ¿no? Ese es un dolor. Entendiendo claramente que el dolor tiene un componente, si bien sensorial, pero siempre tiene un componente emocional. O sea que, indudablemente que esa interpretación de lo emocional o de lo sociocultural es lo que nos va a dejar o acercar a la solución. O sea, nosotros debemos entender que el dolor como tal es una construcción social y debemos abordarlo como tal. O sea que no abordarlo desde el lugar multidisciplinario va a ser abordarlo de forma insuficiente. Entonces claramente vamos a tener un problema subvalorado y subtratado. Eso quizás es lo que más nos acerca al fracaso en esta situación. ¿Y por qué digo que es un problema sanitario el dolor? Y básicamente porque se lleva el 2.8 del PBI de los países de Occidente, porque el 70% de los pacientes que padecen dolor crónico lo padecen a pesar del tratamiento tradicional. Y si a esto le agregamos la problemática del dolor y cáncer, tenemos que ser conscientes de que la epidemiología del cáncer, de la patología oncológica, se piensa que en el 2021 va a haber 15 millones más de pacientes con cáncer. O sea que la problemática del dolor va a ir de la mano de la problemática del cáncer. Y otra estadística que también es muy contundente, el 50% de los pacientes neoplásicos tienen dolor y se va casi al 90% cuando llegamos a fase terminal de la enfermedad. O sea, ese es nuestro gran enemigo. Por eso que digo que tenemos que definir claramente cuál es el problema a resolver. No va a ser el problema del cannabis medicinal, es el gran impacto que tiene el dolor en la calidad de vida de nuestros pacientes. La próxima. Entonces, para dar respuesta un poco a esta situación, en nuestra facultad desarrolló un área donde había investigadores básicos, expertos en dolor, pero también yo decía, no podían faltar los docentes, porque yo creo que esta molécula es una molécula problemática, controversial, hasta muy interesante, pero lo que debía haber era una evaluación del sistema de formación médica, del paradigma médico que iba a usar esa molécula que es el cannabis medicinal. O sea, teníamos que salir un poco de ese modelo hegemónico y quizás el médico que yo quiero formar hoy tenga que ver un poco más con los cuidados paliativos o con la atención primaria de la salud. O sea, si solamente voy a hacer uso de la molécula y voy a analizar la molécula, me voy a estar olvidando de un gran actor que va a ser el médico que la va a utilizar. O sea que quizás acá tengamos que entender que esta área de investigación tiene que ver con un área de formación de médicos nuevos, le llamo yo,
con otro tipo de enfoque que seguramente a ese tipo de médicos no le va a interesar o no van a establecer el preconcepto y se van a animar un poco a patear el tablero y a desafiar las moléculas tradicionales diciendo quizás tenga un dolor, tenga un espacio el cannabis medicinal en esta historia porque el gran enemigo es el dolor. O sea, vayamos contra los preconceptos. La próxima. Entonces, yo creo que si la historia nos sirve para algo es un poco para entender que lo que está pasando hoy seguramente ya sucedió. Y cuando uno analiza la historia de esta sustancia, indudablemente cuando alguien dice, no, Marcelo, pero de esto se sabe poco. Bueno, indudablemente que el cannabis ha recorrido prácticamente la historia de la medicina. O sea, desde 3000 años antes de Cristo hay ya informes de las sociedades o de las culturas más desarrolladas donde había uso del cannabis, y generalmente fue un uso medicinal, espiritual, que tuvo que ver con las necesidades de la gente, ¿no? Y llegando un poco más acá, a finales del siglo XIX, ya había, digamos, una controversia en la sociedad científica porque, por supuesto, que había adoradores de la sustancia donde le encontraban solamente bondades y, por supuesto, una sociedad médica también preocupada. ¿Pero por qué estaba preocupada? Estaba preocupada porque decían que esta sustancia tenía efectos variables. ¿Ah? Eso era una preocupación. Llegado ya el 1900, quizás se dieron 2 o 3 situaciones que hicieron que esta sustancia desapareciera, como fue la falta de estandarización. Estaba claro que esta sustancia era difícil de estandarizar y más con la metodología que tenían a finales de 1800. Aparece la industria y aparecen los sintéticos, los analgésicos sintéticos, y por supuesto que lo que arrasa es prácticamente las leyes prohibicionistas. Pero yo creo que la medicina o las sociedades científicas no supieron defenderla como herramienta terapéutica porque el paradigma médico de aquel momento era buscar una molécula lo más pura posible para buscar un efecto deseado. Entonces, en esa forma de pensamiento, de paradigma, era imposible que quisieran rescatar al cannabis medicinal. Pero bueno, llegado a los 60 aparece el movimiento contracultural hippie y se retoma esta sustancia como una forma de, digamos, de reivindicar los derechos, y bueno, la medicina vuelve a retomar el interés en esta sustancia y ahí aparece algo que es trascendental, que fue el descubrimiento del THC, que es el primer eslabón de lo que para fines del 90 vamos a tener como que la conformación del sistema endocannabinoide, o sea, el entender que hay un sistema propio en el cual va a actuar esta sustancia. La próxima. Bueno, ya tenemos acá a finales del 90, tenemos todos los constituyentes, el THC, el órgano blanco que es el receptor, los ligandos endógenos, el segundo receptor, y ya acá estamos hablando de funciones analgésicas. Ya habíamos interpretado muy bien el sistema y ya podíamos ver que para la patología que predominaba a fines del 90, parecía una alternativa muy válida encontrar como órgano blanco este sistema. ¿Por qué? Porque las patologías que teníamos ahora a finales del 90 eran fundamentalmente patologías neurodegenerativas, patologías oncológicas y patologías inmunológicas. O sea que el paradigma que vamos a buscar desarrollar a partir del 90 o finales del 90 no es el mismo que teníamos a finales de 1800. La próxima. Entonces aquí teníamos un blanco interesante para analizar para la patología que predomina hoy. Pero claro, acá tenemos el primer gran problema. ¿Cuánto sabemos los médicos de este sistema? O sea, es muy difícil que lo entendamos como una alternativa terapéutica si no entendemos cuál es el lugar o el blanco. Y quizás ahí es este el motivo por el cual yo llevé a la facultad el escenario de este debate. La próxima. Indudablemente que en estas patologías que predominan, me parece interesante que esta sustancia pueda actuar en lugares tan claves como puede ser la corteza cerebral, lugares donde se coordinan los movimientos, lugares donde se maneja la ansiedad, lugares donde se maneja el apetito, la memoria, el aprendizaje, la coordinación de movimientos. O sea, esto parece algo, uno lo puede ver como un problema, el lugar donde actúa el cannabis, pero también lo podría ver como una alternativa muy válida si sabemos encontrar la dosis y la indicación adecuada. La próxima. Y bueno, y aquí es la primera, hasta recién hablamos un poco, pusimos énfasis en lo que era educación médica y la importancia de que el médico conociera lo que era el sistema endocannabinoide, pero como siempre, no nos podemos olvidar de ir informando a la comunidad, porque esto que queríamos hacer, queremos establecer un debate informado, entonces indudablemente que debemos ir comunicando a la comunidad lo que vamos aprendiendo, o sea, no somos los únicos actores, o sea, no somos un grupo de poder y de saber, somos quienes debemos ir comunicando a la comunidad, porque si tenemos como estrategia la atención primaria de la salud o el médico paliativista, indudablemente que
la sociedad nos va ayudando y va a ser nuestro gran aliado. La próxima. Y bueno, busqué las regulaciones en aquel momento, en el año 2014 fuimos en búsqueda de quienes más habían trabajado en el tema y fuimos en búsqueda puntualmente del sistema canadiense porque tenía regulaciones ya del 2001. Y siguiendo un poco con la historia, uno dice, ¿por qué se generaron regulaciones en el 2001? Y puntualmente porque vimos que en el desarrollo del sistema endocannabinoides para fines del 90 se había acumulado mucha evidencia científica. O sea que había muchas evidencias científicas con respecto al posible uso del sistema endocannabinoide como blanco. Pero las leyes prohibicionistas no habían cesado y se habían amplificado en distintos países. Entonces, entre ese choque, entre la evidencia científica que se va acumulando y las leyes prohibicionistas, hay el primer gran debate interesante, porque los pacientes empiezan a plantear que ellos necesitan saber si esta molécula es buena para ellos. Y entonces empiezan en Canadá a hacer demanda en los tribunales y el tribunal empieza a fallar a favor de los pacientes. Entonces los pacientes empiezan a tener derecho al acceso seguro del cannabis medicinal. Y un poco fue la primera regulación, o sea, tuvieron un acceso seguro que quizás lo distintivo a la situación actual es que en ese acceso seguro el Estado canadiense permitía lo que se llamó el autocultivo, o sea que la regulación la hacía el Estado con el paciente permitiéndole el autocultivo. La próxima. Ya mucho más acá en el tiempo, cambia totalmente esa forma de regulación, el modelo es prescriptivo, o sea, el médico establece una receta, pero bueno, el Estado se encarga de la regulación a través fundamentalmente de licenciar empresas productoras del cannabis medicinal. Entonces en aquel momento había aproximadamente 14 empresas que lo hacían, digamos, con una norma de seguridad que, digamos, el Estado impartía, o sea que el Estado establecía a través de estos productores, pero hay una situación clave que el modelo se llama prescriptivo, o sea que el gran regulador de esta nueva regulación es el médico. Entonces, esta situación plantea una nueva crisis que creo que es la crisis de formación médica, o sea, un Estado y el médico, el Estado no se puede desentender de esta responsabilidad poniendo en el médico como centro si el médico no está preparado, no está formado para poder resolverlo. Entonces, en este nuevo paisaje estaba el paciente, el médico y la empresa licenciada. Pero el gran regulador ahora es el médico. La próxima. Bueno, y lo que establecieron en Canadá como un sistema de formación rápida para los médicos, cuando se dieron cuenta que el médico estaba en un déficit formativo, fue tratar de rápidamente darle información a los médicos para que le empezaran a utilizar esta medicación. Bueno, era claro que la evidencia a partir del año 90, donde había mayor evidencia en cuanto a la indicación médica, era en los vómitos, las náuseas y los vómitos asociados a la quimioterapia. Se acabó la pila. En el dolor neuropático y los espasmos dolorosos de la esclerosis múltiple, en el dolor y cáncer, por supuesto, y en el complejo HIV-Sida y la caquexia que esto genera. Y evidencia emergente, que por ahí es lo que me parece muy interesante, patologías que hoy condicionan mucho lo que es calidad de vida, como puede ser la artritis reumatoidea, la migraña, la enfermedad inflamatoria intestinal, la epilepsia refractaria. O sea, indudablemente que estas patologías son hoy muy frecuentes y tener una nueva herramienta me parece algo muy interesante. La próxima. Como cualquier otra medicación, esto tiene contraindicaciones absolutas, como puede ser la enfermedad cardiovascular inestable o la hipertensión no controlada. También lo es las patologías psiquiátricas, como son la psicosis. Y las contraindicaciones más relativas eran en cuanto a enfermedad hepática, enfermedad renal y los antecedentes pasados de desórdenes psiquiátricos. Fíjense que es una forma de análisis como cualquier otra medicación. La próxima. Y quizás lo que yo le quería agregar un poco cuando lo dialogo esto con mis alumnos, el planteo es que si uno pone foco en la sustancia o pone foco en el paciente que lo va a utilizar. Quizás rechequeando un poco mi formación y la formación de estos médicos, yo le digo, pero tenés que tener claro que la clave está en la población en la cual vos la vas a utilizar. O sea, que la sustancia en sí mismo tenés que tenerla en cuenta si este paciente tiene patología médico-psiquiátrica, si usa otro tipo de medicamentos y si tiene problema de abuso de sustancia. O sea que en esta lógica de no estar tanto pendiente en cuanto a la sustancia, sino en quién la voy a utilizar, ese me parece que es un buen paradigma de análisis de esta sustancia puntualmente. Si nosotros analizamos los efectos adversos comunes, y esto lo dije yo también ayer, si lo analizamos pero desde el punto de vista
médico, pero también del ámbito en el cual yo uso esta sustancia. Esta sustancia nosotros la usamos en el ambiente de los cuidados paliativos, donde realmente la medicación que nosotros hacemos uso tiene mucha toxicidad. Entonces realmente parece que el cannabis medicinal, si estos son los efectos más comunes, como puede ser sedación, somnolencia, boca seca, parecen efectos adversos bastante fáciles de manejar. Y aparte tienen la ventaja de que son de corto plazo y se genera tolerancia. O sea que, por lo pronto, parece una medicación de buena tolerancia. La próxima. La próxima. Y aquí también, volviendo al paradigma de formación médica, y qué significa para mí el cannabis medicinal. Significó volver a entender que la historia clínica me debía llevar aproximadamente 1 hora de duración. O sea, ¿y por qué? Y porque el documento que debíamos construir en Canadá tenía que entretener todos estos datos. O sea, teníamos que tener un diálogo de igual a igual con el paciente, donde el paciente no es no toma el rol pasivo, sino que debemos discutir con él la posibilidad o no de la medicación. Entonces teníamos que hablar y registrar en el documento fundamentalmente si él ya había tomado contacto con la sustancia y cómo le había ido, ¿no? Qué producto había utilizado. Siempre discutir con él la posibilidad de los efectos adversos y la dependencia. Siempre plantearnos con respecto a la dosificación, empezar con la dosis más baja por la cuestión de los efectos adversos, y generalmente nosotros esto lo hacíamos, le indicábamos la primera dosis a la noche, cuando él posiblemente después iba a descansar. Siempre hablar, y acá teníamos que hacer un poco de docente, entender que el sistema endocannabinoide comparte receptores también con el sistema endorfínico, o sea que el sistema endocannabinoide, más allá de que está, y muy bien planteó Fernando ayer, está muy distribuido en nuestro cerebro, comparte receptores con otros sistemas como es el endorfínico, el serotoninérgico, y esto parece trascendente porque viene como a complementarse con otros sistemas, y yo creo hoy que el médico de hoy tiene que saber complementarse, y de repente en el cannabis medicinal veo una gran droga complementaria. No creo que tenga que venir el cannabis medicinal a desplazar otras drogas, yo creo que viene simplemente a ayudar. Y cuando hacíamos el análisis de por qué los sintéticos habían fracasado versus la planta, uno entendía que hacer un sintético de una sustancia pura como el THC era como volver a la discusión de 1800, o sea, era volver a buscar una sustancia pura. Y posiblemente eso fue el motivo por el cual la nabilona o el dronabilol, que son formas puras de THC, fracasan, o sea, son superadas ampliamente en cuanto al dolor por la forma herbaria, porque la forma herbaria no tiene una forma pura de THC, tiene todos los elementos complementarios que hacen a su función. La próxima. Bueno, no solamente discutíamos con el paciente, sino que también después íbamos a tener que evaluar el impacto de esta sustancia. Y cuando evaluábamos el impacto de esta sustancia, debíamos, por supuesto, preguntarle cuánto había impactado en dolor, cuánto había impactado en espasticidad, cuánto había impactado en sueño. Y esto que muchas veces olvidamos de preguntar a los médicos, o sea, cómo iba la vida en su hogar, cómo iba la vida en lo laboral, cómo había impactado en su humor, fíjense qué interesante, y siempre dejar registrado qué droga estaba utilizando, a qué dosis y si ya había tenido efecto secundario. Pero para mí, esta forma de aprendizaje de esa historia clínica canadiense, que era muy larga, me volvió a replantear, ya les digo, cómo hago actualmente el uso de una benzodiazepina. O sea, si me pregunto, si me hago todas esas preguntas cuando yo pongo hoy un clonazepam, por supuesto que no. Entonces, pero no es porque el clonazepam no se merezca todas esas preguntas, sino por un déficit puntual de tiempo y de compromiso con el paciente. La próxima. Cuando uno iba a ver en la práctica, o sea, más allá después de haber hecho el análisis, uno veía que en Canadá había 4 formas puntuales de uso, 2 formas que no me llamaron la atención, que eran comprimidos, el Sesamet, que era en ese caso la nabilona, que se usaba puntualmente, lo usábamos antes y posterior a la quimioterapia, fundamentalmente para manejar los vómitos. También usábamos el dronabilol, que era un comprimido, que lo usábamos en el caso del paciente con HIV-Sida, básicamente para manejar la hiporexia y la caquexia. Pero bueno, la más llamativa en el uso, por lo menos para mi formación, era directamente la forma herbaria, o sea, darle al paciente una dosis de hierba para que él fuera a su casa y vaporizara. Un poco eso fue la forma que me llamó la atención y la cual intento replicar en la formación de nuestros médicos. La próxima. Bueno, y algo más parecido a, digamos, porque esto tiene que ver con la empresa farmacéutica, o sea, la forma herbaria, que por ahí uno puede tener preconceptos y prejuicios. Bueno, el Sativex, un poco un extracto comercial que combina una forma equilibrada de THC y CBD, y es un vaporizador bucal que los pacientes nuestros en Canadá lo usaban aproximadamente 8 veces por día, pero tiene un gran limitante,
que es el costo. O sea que, indudablemente, que esta medicina del Sativex, por supuesto que no es para nada barata. Lo que sí hacía el Estado canadiense era, y hacía una crítica con respecto a los costos, y veía cómo podía hacer para que todos los pacientes tuvieran acceso. Un poco en eso, esa seriedad digamos, de análisis de su salud hace que esto en nuestros países impactaría totalmente diferente. O sea, nosotros que estamos gobernados por la desigualdad, indudablemente cuando planteamos una medicina cara vamos a saber que va a haber un grupo de pacientes que no va a tener acceso. Entonces, en cambio el canadiense se planteaba que era una medicina cara, que era efectiva y que de alguna forma el Estado y las obras sociales sí iban a tener que hacer cargo de ese costo para que todo el mundo pudiera acceder. ¿La próxima? Bueno, eso fue un poco lo llamativo, ¿no? Tener que hacer una receta al paciente para que fuera a buscar el frasquito con 5 gramos y posteriormente lo fuera a poner en el vaporizador para lograr el efecto. Eso es un poco lo más impactante, pero bueno, hoy uno lo ve con más naturalidad y ve los efectos rápidamente. La ventaja que tiene la forma vaporizada es que nos permitía rápidamente a nosotros titular la dosis. ¿Qué significa en medicina titular? Es que yo tengo que definir la dosis. Y en una droga tan variable, donde impacta tanto, digamos, lo que el paciente piense de la sustancia antes de consumirla, hace que sea necesario que yo rápidamente tenga que definir la dosis. ¿Y cómo hago? Entonces, al tener la forma vaporizada, que tiene un efecto prácticamente de segundos y minutos, yo rápidamente voy a saber si el paciente tiene que hacer 2 vaporizaciones o 3 vaporizaciones y a partir de ahí poder establecer la forma de uso, ¿no? Por supuesto que si le va a aparecer un efecto adverso psicoactivo, también le va a aparecer en ese momento. Entonces, para mí era muy fácil titular la medicación desde la vaporización. Y lo que sí vi en Canadá era que en los pacientes que tenían mucho dolor, era difícil encontrar el control del dolor sin lograr un efecto psicoactivo. Ahora la pregunta es, ¿cuánto miedo le puedo yo tener como médico al efecto psicoactivo si al paciente le saqué el dolor? O sea, por lo pronto le debería preguntar al paciente si a él lo preocupa haber entrado en un estado de psicoactividad, pero estar libre de dolor. ¿La próxima? Y bueno, un poco el camino inverso que recorrieron estas moléculas tiene que ver con esto, que aunque los grandes promotores de esta medicina son los pacientes, entonces eso se ve no solamente en el uso, sino también en la investigación. La próxima. Y bueno, y para poder analizar un poco y no dejar fuera la medicina basada en evidencia, lo que hice fue hacer una revisión de los estudios que había, los ensayos clínicos controlados entre el 2004 y 2014, y lo que surge como análisis de esto es que, indudablemente, la gran debilidad que puede llegar a tener esta sustancia, podría decir, la falta de solidez científica, porque claro, los trabajos que hay, los ensayos clínicos son de pocos pacientes y de poco tiempo. Pero bueno, indudablemente que investigar sobre drogas prohibidas no es fácil. Pero no confundamos con que la medicina basada en la evidencia no me respalda en cuanto a la cantidad de estudios con que no tenga posibilidades de uso. Son dos situaciones totalmente diferentes. O sea, si lo vamos a discutir en seguridad y eficacia, por supuesto que necesitamos más ensayos clínicos que avalen esto, y seguramente cuando esta droga pase por otro tipo de legislación, donde, por ejemplo, Uruguay, que tiene esta forma nueva de legalización de la sustancia, va a ser mucho más fácil estudiar en Uruguay que en Chile o que en Argentina. Pero bueno, estamos camino hacia eso y seguramente en ese momento van a aparecer los estudios clínicos necesarios, fase 3, para poder tener claro la seguridad y la eficacia. ¿La próxima? ¿La próxima? Y la situación actual en Argentina es un problema, porque uno de los planteos que nosotros nos hacemos es, primero, un problema de regulación. O sea, tenemos una ley que le está dando la espalda, así como pasó en Canadá en 2001, bueno, Argentina hoy, en 2015, sigue habiendo una ley que le da espalda a la evidencia científica. Sigue habiendo una ley que no reconoce ningún tipo de poder terapéutico a la marihuana. Entonces, esto que estamos haciendo, hacer educación médica, diciendo ciertas cuestiones, donde hay una ley que dice claramente que el cannabis no tiene ningún tipo de poder terapéutico, entramos en una contradicción. Y generalmente las contradicciones las pagan los pacientes. ¿La próxima? Entonces, esta situación, o sea, hay una ley inadecuada, pero el paciente que tiene dolor o que tiene un familiar enfermo no le interesa mucho, no se hace mucho problema por las contradicciones de la legislación. Entonces nos preguntan los médicos si hay alguna alternativa para su padre o para su hijo con respecto al cannabis medicinal. ¿La próxima? Entonces había un trabajo en el ámbito de los cuidados paliativos que era un trabajo que se hizo en 9 comunidades preguntándole a los médicos en qué frecuencia eran consultados con respecto a esta nueva medicina. ¿La próxima? Y la respuesta fue que es el análisis de esa encuesta fue que la pregunta de los pacientes es de alta frecuencia. Entonces es una pregunta de alta frecuencia en el cual el primer déficit que se genera es
si es de alta frecuencia, así como analizamos la problemática canadiense y nos dimos cuenta que había un médico regulador que no estaba capacitado para hacer realmente en ese fenómeno de regulación canadiense un médico no capacitado, bueno, nosotros estamos mucho más atrás aún, porque nosotros ahora ni siquiera estamos capacitados para contestar en forma adecuada con respecto al cannabis medicinal. ¿Por qué? Porque puntualmente todavía no sabemos lo suficiente del sistema endocannabinoides. O sea, que yo planteo que la problemática en Argentina sigue siendo, primero, un déficit de formación, y eso se resuelve simplemente con el tiempo. Yo creo que nuestra casa de estudio le va a dar respuesta a esa situación. Pero para mí lo que me parece más grave es una falta de compromiso, porque eso sí es algo más profundo. Eso sí habla un poco de la profundidad de un modelo hegemónico que ha fracasado y seguramente ha impactado muy negativamente en el médico que nosotros estamos formando. La próxima. Entonces, más allá que hablemos de la medicina en evidencia que hay en el mundo, yo creo que la clave va a estar en instalar un debate local, crítico y científico. Y digo debate local porque hablamos hoy que seguramente el fenómeno dolor, que es cultural, no va a ser y no se va a repetir el fenómeno dolor en Canadá versus Argentina o Chile. O sea, tenemos que tener datos locales si queremos entender que esta nueva molécula, cómo impacta el cannabis medicinal en nuestra población. Por supuesto que vamos a tener que estar haciendo investigación local. No podemos tomar como tal en un fenómeno social los datos americanos o canadienses o europeos. Somos Argentina, somos Chile y seguramente nuestros pacientes tienen una forma de sufrir y padecer totalmente diferente. La próxima. Entonces, si queremos resolver esta problemática, está claro que debe haber una cuestión. Pero por supuesto que tenemos que ir en búsqueda de esa regulación y que ya esa regulación no sea una amplificación de leyes americanas que no tienen nada que ver con nuestra cultura, sino seguramente va a tener que ver, de los americanos podemos tomar el conocimiento científico, pero si queremos encontrar una regulación adecuada, indudablemente que tenemos que seguir trabajando en educación, en investigación y en políticas que reúnan todas esas características. Bueno, gracias.